Entonces, lo primero que acá tenemos que entender es que el perdón no es solo que a mí me perdone, es también que yo perdone. Esto es de parte y parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos puede causar el no perdonar? Aunque no creamos, nos puede traer problemas físicos, ¿cierto? Porque nos puede traer ansiedad, nos puede traer estrés, porque podemos tener reacciones de pronto comportamentales, cognitivas, es decir, que repetimos mucho los pensamientos, como yo que hubiera respondido en ese momento, ¿cierto? En ese momento que pasaron las cosas, o de pronto yo ya no quiero ver más a esa persona, no me le quiero acercar, ¿cierto? Cuando nos ha pasado cuando nos ofenden, cuando entonces tenemos ese tipo de reacciones, pero adicionalmente también tenemos, nuestras emociones se mueven, ¿cierto? Porque ya, no sé, de pronto uno piensa en una persona que uno ama, por ejemplo, que uno quiere mucho, ¿cierto? Uno que siente pues tristeza, también siente rabia, ¿cierto? Ya en casos extremos podemos sentir odio, mucho rencor, o sea, queremos cobrar de verdad venganza, queremos hacer muchas cosas, ¿sí? Que aunque no lo creamos, esas cosas suceden, ¿sí? Entonces, puedes seguir, vamos a ver un video, primero un video para continuar. Es importante que sepamos que perdonar es una decisión personal, ¿sí? Nosotros no podemos esperar a que yo, no sé, venga y le diga a don José, es que usted tiene que, ¿sí me entiende? Esto es su decisión, porque el perdonar hace parte de nuestra relación con Dios, ¿sí? El perdonar hace parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, no sé, si no perdonamos a tiempo, si de verdad no reflexionamos, ¿sí? Y pensamos todas esas cositas, como todas esas rejillitas que tenemos en nuestro corazón con otras personas, ¿cierto? O que otras personas puedan tener también con nosotros. Se nos puede convertir en una bola de nieve gigante que después no vamos a poder controlar, ¿sí? Entonces es importante también empezarnos a examinar desde ya, ¿sí? Y entregarle todas estas cosas a papá, ¿sí? Porque qué mejor que él para ayudarnos a sanar, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahí es donde empieza la purificación del corazón, ¿sí? Es ahí donde empieza. Entonces eso es lo que nos dice el Señor. Y no son 70 veces 7 al año, ¿no? O sea, esto quiere decir que si mi hermano, ¿cierto?, me ofende 70 veces al día, 70 veces yo tengo que perdonarlo. Cueste lo que cueste, ¿sí? Cueste lo que cueste, ¿sí? Entonces, aquí es donde empezamos como a tomar decisiones y a pensar, como decía la pastora hace 8 días, ¿queremos un camino blanco o queremos un camino negro? ¿Cierto? Pero no podemos como entablar una relación con Dios y decir, es que yo jamás te voy a perdonar. Jamás, ¿sí? Porque pensemos, yo creo que Jesús no nos dijo así cuando fue a la cruz. Es que yo creo que Jesús es el vivo ejemplo del perdón. Es el vivo ejemplo, o sea, ¿cuántas personas perdonó Jesús? Y creo que a todos, o sea, en el momento hasta que se subió a la cruz. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, eso es lo primero en lo que debemos pensar. Entonces, vamos a hablar de los efectos que tiene en nuestra vida no perdonar, ¿sí? Entonces, el primer efecto es que nos resta autoridad espiritual. Aquí en algún devocional ya vimos la armadura de Dios. Ustedes imagínense qué pasa si no tenemos la armadura puesta. No, pues nuestra vida se nos vuelve patas arriba, ¿sí? Exactamente. Estamos totalmente desprotegidos. Entonces, este efecto de no perdonar nos resta autoridad espiritual, ¿cierto? Porque si nuestra vida está mal, o sea, nuestro diario vivir está mal, nuestra vida espiritual con Dios está mal, pues, ¿qué autoridad nosotros podemos tener contra el enemigo? ¿Sí? De decirle, o sea, yo no quiero sentir más rencor contra esta persona. ¿Qué autoridad podemos tener? No podemos tener ninguna autoridad porque papá no está en el medio de la situación, ¿sí? Lo primero que aquí tenemos que hacer es buscarlo sinceramente, ¿sí? Abrirle nuestro corazón, ¿sí? No importa, él no nos va a juzgar, o sea, él no nos va a juzgar. Lo más importante es hablarle con sinceridad. Decirle, a mí todavía me cuesta esta persona. No puedo con esta persona, me cuesta esta persona, ¿sí? No puedo porque X o Y motivo, ¿sí? Y cuando nosotros, como todo en nuestra vida, cuando le entregamos las cargas a él, ¿qué empieza a suceder? Empieza la sanación en nuestro corazón, ¿sí? Empieza el descanso, empieza la paz, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Adicionalmente, pues vi una prédica que me pareció muy interesante y nos hablaba de que cuando nosotros, o sea, tenemos como esa falta de perdón en nuestro corazón hacia algunas personas, nos convertimos en prisioneros espirituales de un demonio que se llama los verdugos, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? Ellos como que atormentan a las personas, ¿cierto? Como que traen la miseria a la vida, es como toda esa parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de decir, ¿cierto? Si el perdonar nos da paz, imagínense lo que nos va a dar un verdugo, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, nos hace entrar en desobediencia. 1 Samuel 13:14. ¿Por qué es desobediencia? Por lo que decíamos, el perdón es la voluntad de Dios, ¿cierto? No es una opción. Esto debe ser una prioridad en nuestra vida. Limpiar nuestro corazón de este tipo de cosas debe ser una prioridad en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios, ¿sí?
Entonces acá podemos poner el claro ejemplo de Jesús, cuando Él perdonó a la mujer que le lavó los pies, ¿cierto? O qué mejor ejemplo cuando perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, ¿cierto? Y o sea, en vez de como condenarlo o decir, no, es que tú ya no eres mi hijo, por el contrario, restauró mucho más su corazón y lo usó como un instrumento muy valioso de Él aquí en el mundo, ¿sí? Entonces es básicamente eso. ¿Y qué pasa? Digamos, en el caso de Pedro, la luz de Jesús empezó a reflejar en la vida de él, ¿cierto? Entonces, pongámonos a pensar, si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, llevar la luz de Él a todo lado y que le digan, don José, es que yo lo veo diferente, ¿sí? O doña Jenny, es que, sí, usted, no sé, usted tiene algo muy bonito, doña Jenny, sin necesidad de haber hablado con ella. Y eso se puede lograr, y se los digo por testimonio porque a mí ya me ha pasado con personas desconocidas, ni siquiera con personas conocidas, ¿sí? Entonces la desobediencia, pues también nos lleva al siguiente punto, que es que no nos permite ver la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿sí? Jeremías 18:10, exacto. Y físicamente también nos llega la enfermedad, nos llega el estrés, o sea, nos llega como que todo el mundo se nos viene encima, ¿o no? ¿Cierto? Y pues espiritualmente, obviamente no vamos a tener paz, somos vulnerables a los ataques del enemigo, también pues nos lleva a estancarnos con él espiritualmente, o sea, como que nos quedamos ahí porque pues él no está. En pocas palabras, pues perdemos como todos los privilegios que él nos da en nuestra vida, ¿sí? Todos los privilegios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos bendiciones de Él, si ustedes se dan cuenta, yo creo que a muchos nos ha pasado, nos abre puertas nuevas, ¿sí? Y nos sorprende de la manera en que, mejor dicho, en que ni siquiera nos imaginábamos, nos da mucho más de lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar, y solo por no perdonar, o sea, ¿a ustedes les gustaría perder ese privilegio de tener la bendición de Él en su vida? No, ¿cierto? Listo, el siguiente punto, nos medirán con la misma vara con la que juzgamos. Mateo 7, del 2 al 5. No podemos ser hipócritas, como lo dice la palabra. Sí, suena duro, pero es así. Nosotros muchas veces, creo que ahorita Steven lo decía, si no me equivoco, que decía como que uno a veces dice, no, yo ya lo perdoné. No, yo ya, estoy súper sana, ¿sí? Pero llega un momento de enfrentar la situación y uno se da cuenta que todavía tiene ese mal sentimiento dentro de uno hacia esas personas, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, como les decía al principio, es importante también no ser hipócritas, como que yo espere que tú me perdones, pero yo a ti jamás, ¿sí? O qué más hipócrita decir que ya los perdonamos y que llegue una situación y le andemos recordando la viga en tu ojo. Es que usted hizo, es que hace 1000 años usted me hizo esto, ¿sí? Ese es el perdonar y no olvidar del mundo, ¿cierto? Pero no de Dios, ¿sí? Cuando estas cosas suceden, todavía no hay una sanación en nuestro corazón. Nuestro corazón no es puro todavía. ¿Listo? Entonces son señales que tenemos que empezar a ver. ¿Amén? Amén. Y por último, provoca el enojo de Dios contra nosotros. Ezequiel 7:8. Aquí podemos ver, o sea, yo creo que papá a nosotros nos da muchas oportunidades, es como tan paciente con nosotros, ya excesivamente paciente, ¿cierto? Pero como se los dije al principio, perdonar también es una decisión propia, ¿sí? Y si Él nos da las herramientas y nos da todo para perdonar, pero nosotros no queremos, y como que no, y como que ahí seguimos en lo mismo, y como que no puedo, y soy súper terca, y no quiero,
¿cierto? Porque a veces no es que no pueda, es que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí el enojo de Dios, si ustedes se dan cuenta, tiene relación con cada cosa que dijimos atrás, ¿cierto? Porque el enojo de Dios nos quita la bendición, ¿cierto? También nos medirá con la misma vara con la que nosotros medimos, ¿cierto? Acá hay una parábola, la parábola del siervo al que el jefe, el jefe, sí, el jefe de él, que no me acuerdo cómo se llama, le perdonó su deuda, ¿cierto? Porque él se arrodilló ante él y le perdonó la ofensa, la deuda, ¿cierto? Pero cuando llegó el momento del siervo de perdonar a uno de sus hermanos, ¿qué hizo? Lo ahorcó y le dijo, ¿usted me paga o me paga? ¿Sí? Entonces, o sea, ¿ustedes creen que Jesús a nosotros nos recuerda nuestras ofensas todo el tiempo? ¿O creen que sí? ¿Creen que Él lo hace? No, jamás, ¿cierto? Porque en el momento en que Él nos perdonó y nosotros perdonamos, ¿cierto? Llevamos todo eso a la cruz, ¿sí? Y nos hacemos libres de esas ataduras espirituales que no nos dejan soltar, que no nos dejan avanzar, ¿cierto? Que no nos dejan tener pensamientos diferentes, ¿sí? Nos hace libres y esto purifica nuestro corazón. Mac, despierta. Es hora de irnos. ¿Papá? Buen día, hijo. Te gusta jugar, ¿verdad? Siempre. Para lo que haremos hoy, necesitarás un padre. ¿A dónde vamos? Estamos cerca. Venimos aquí a hacer algo que va a ser muy doloroso para ti. ¿Por qué hacerlo? Hijo, estamos en un sendero de sanación para cerrar esta parte de tu vida. Tú quieres que lo perdone. Asesinó a mi hija. Quiero que sufra. Quiero hacerle daño. Igual que él a mí. Quiero que tú lo lastimes. Eso lo sé. Pero él también es mi hijo y quiero redimirlo. ¿Redimirlo? Deberías condenarlo. ¿Ahora vuelves a ser el juez? Entonces, solo dejarás que quede impune. Nadie se libra con la impunidad. Todo tiene sus consecuencias. Lo que él hizo. Fue horrible. No te pido que excuses lo que él hizo, sino que confíes en mí y en que haré lo correcto y que sabré que es lo mejor. ¿Y luego qué? El perdón no establece una relación. Es solo cuestión de soltarle el cuello. Mac, la pena te ha estado devorando, robándote la alegría y
destruyendo tu capacidad de amar. No puedo. No estás atascado porque no puedes. Lo estás porque no quieres. No tendrás que hacerlo solo. Estoy aquí contigo. No sé cómo hacerlo. Solo dilo en voz alta. Te perdono. Te perdono. Mackenzie, eres una alegría. Sigo enojado. Por supuesto que sí. Nadie puede librarse de golpe. Deberás hacerlo unas 1000 veces antes de que sea más fácil. Pero ocurrirá. Este es un pedazo de la película de la cabaña. Yo creo que acá muchos ya la han visto, ¿cierto? Si no, te la estamos mostrando a pedazos. Bueno, de este video, de este pedazo del video, ¿qué podemos destacar? Primero, el perdonar evidentemente no es fácil. No es fácil, en realidad es muy difícil. Muy, muy difícil porque a pesar de la ofensa que nos haga nuestro hermano, tenemos que amarlo, ¿cierto? Tenemos que respetarlo, ¿sí? Tenemos que verlo como un alma más, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es un proceso, ¿sí? Hay ofensas que uno no las puede perdonar como de una y como, no, ya, es que ya te perdoné y ya. No, esto también es un proceso con Dios, ¿cierto? Pero definitivamente cuando nosotros le entregamos esto a Él nos asegura estar con nosotros en esto. Nos asegura la sanación en nuestro corazón. Y cuando menos lo pensemos, vamos a saber que eso ya pasó en nuestra vida. Vamos a saberlo, ¿sí? Porque se va a sentir diferente, como lo dijimos al principio. Se va a sentir paz, ¿cierto? Voy a poder mirarlo sin... ¿sí? Sin sentir absolutamente un sentimiento de rencor, de ira contra esas personas, ¿cierto? Igual las otras personas hacia uno, porque aquí nadie puede decir que en algún momento no hemos ofendido a alguien, porque yo creo que todos también lo hemos hecho. Amén, tal cual. Se nos convierte en una bola de nieve gigante, que después nos cuesta soltar, nos cuesta destruir, nos libera, Jess. Perdón, sí. Para allá iba. Él decía algo muy importante acá. Esto no establece una relación de pronto con la otra persona. Puede que no es que vayamos a ser de pronto los mejores amigos, ¿cierto? Pero, y es algo muy importante que nosotros nunca tenemos en cuenta, y es que obviamente esto es una sanación de nosotros, pero a través de esto también podemos estar salvando el alma de otra persona. ¿Sí? Lo estamos liberando de una culpa, ¿cierto? Que nosotros llevamos ahí. Digamos, él al principio decía como yo quiero que, ¿sí? Yo quiero que le hagas mal, yo quiero que lo castigues, ¿sí? Y que le dijo él, es que él también es mi hijo y yo quiero redimirlo. Y yo creo que acá todos hemos tenido la oportunidad de que él nos redima en algún momento. Y yo creo que todos en el mundo podemos tener la oportunidad de que él nos redima si queremos, ¿sí? Entonces, esas son como las reflexiones generales del video. Y por último,
¿Qué nos genera el perdón? Pues un corazón puro. Lo primero es que si no tenemos un corazón puro, pues en realidad no hemos perdonado, ¿sí? El corazón puro, como ya lo dijimos, un corazón puro soporta. Vamos a tener muchos momentos donde vamos a tener que soportar lo insoportable, perdonar lo imperdonable, ¿sí? Y lo vamos a tener que hacer. Vamos a tenerlo que hacer. Esto hace parte de construir nuestro corazón con Dios. Es que estamos salvando a una persona, o sea, a una persona, como lo dije, pero también a nosotros mismos, ¿sí? O sea, es lo que decía Jennifer, uno suelta una carga muy grande en nuestra vida, ¿cierto? Porque, y todos lo sabemos, o sea, en algún momento nos han ofendido y es cierto, uno se carga con eso. Sus pensamientos, los pensamientos de uno muchas veces están centrados en esas cosas y todo el tiempo está ahí rondando y rondando y rondando y martirizando ese pensamiento, ¿cierto? Qué maluco, ¿cierto? Y qué chévere levantarse un día y decir, wow, soy libre, esto no me importa más, no me importa, ¿sí? Exacto. Lo segundo es que nos hace estar limpios del pecado. Pues claro, porque seríamos obedientes, ¿cierto? Al respetar la voluntad de papá, ¿cierto? Perdonaríamos y esto es lo que nos suma la autoridad espiritual, al contrario de lo que decíamos ahorita, la obediencia, ¿sí? Seamos obedientes, obedientes con lo que Él nos dice, obedientes con su palabra, ¿sí? Demos testimonio de la palabra de papá, ¿sí? Que cada cosa que aprendamos, que cada cosa que leamos, que cada cosa que Él nos hable, ¿cierto? La podamos encarnar y vivir, ¿sí? Esas son de las cosas que en realidad más respeta a Satanás, ¿sí? Porque estamos protegidos con su armadura, estamos protegidos por Él, ¿sí? Y Él podrá lanzar lo que sea a nuestra vida, pero no podrá tocarnos, ¿sí? Porque el Señor va a estar con nosotros, se los puedo asegurar. Lo siguiente es que debemos pues morir a nuestros deseos y nacer en la voluntad del Padre. Obviamente lo mismo, o sea, al principio antes de uno perdonar uno es como, ¿no? Sí, como que siento ira, siento mucha rabia, así, ¿cierto? Pero cuando Él empieza a sanar nuestro corazón, nace algo nuevo en nosotros. Es más, cuando nosotros aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida, nacemos de nuevo, ¿cierto? Y el perdón también hace parte de esas cosas, porque Él ya nos perdonó, ¿cierto? Así como nosotros también podemos perdonar a nuestro prójimo. No vamos a guardar pues rencor ni resentimiento y vamos a tener la posibilidad, la decisión y la seguridad de poder bendecir a nuestros enemigos. Bendecirlos. Este es un corazón, así lo podemos tener antes de Cristo, ¿sí? Y así lo tendríamos después de Él. Un corazón que da fruto, un corazón vivo, ¿sí? Un corazón que da testimonio de su amor, de su luz, porque no hay mejor testimonio, o sea, de Jesús que perdonar. Eso se va a ver reflejado en nuestra vida. Como decía Camilo, no sé, a veces todos pensamos que nadie se da cuenta de las cosas, pero en realidad muchos nos damos cuenta del estado de las personas. Sí, muchos nos damos cuenta de lo que pasa, o que algo pasa, porque pues tampoco somos adivinos de que algo pasa, ¿sí? Pero esto es también la comunión, es también pensar en el resto, ¿cierto? Esto influye también en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento personal de cada uno con papá, ¿cierto? Yo creo que acá ninguno se quiere estancar con Él, yo creo que acá todos queremos vivir experiencias inigualables con Él, o sea, ¿sí? O por lo menos yo sí sueño vivir muchas cosas con Él. Lo sueño y lo anhelo con todo mi corazón. Entonces, espero que ustedes también, y espero que puedan reflexionar y puedan escudriñar en su corazón, ¿sí? Aquellas cosas que de pronto
pensaron que ya habían perdonado, pero que todavía están ahí y que los atormentan cada vez que los recuerdan.